¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Hoy es un día en el que tenemos dos homenajes, que me acaba de contar Fede mientras veníamos. Dos homenajes de los que dijeron la patria no se vende ya tiempo antes que nosotros. El primero tiene que ver con el distrito, es el homenaje al almirante Brown. El almirante Brown supo ser el primer comandante de la Armada Argentina y supo ser además un latinoamericanista que ayudó a llevar las verdaderas ideas de la libertad a distintos países de nuestra América. Y fíjense que en un momento en el que tenemos un presidente que usurpa las banderas de la libertad de nuestros patriotas y una vicepresidenta que en vez de reivindicar al Ejército Libertador de San Martín, reivindica a aquellos encapuchados que secuestraron, torturaron a su propio pueblo, que no tuvieron las agallas para enfrentar al imperialismo como debe ser, y nosotros, orgullosos del ejército patriota que le dio la libertad a esta patria, le decimos no a su modelo genocida, hambreador, saqueador, colonial, recordando a nuestros próceres y a otro prócer que siempre le dijo no al poder y que con su milagrosa destreza fioritense, un día como hoy, metió aquel gol a los ingleses, Diego Armando. Maradona, que seguramente si estuviera hoy acá, sería uno más de nosotros para organizar la bronca y construir la alternativa. Vengo del barrio Pueblo Unido, que como más de 6.500 barrios de este país, donde viven más de 5 millones de compatriotas nuestros, de argentinos, latinoamericanos, en las más precarias condiciones como consecuencia de la exclusión social, que no es un fenómeno de hoy, que no llegó con Milei, que viene de hace tiempo, que ni en los mejores momentos logramos revertir, y que es básicamente el centro de nuestra militancia. El centro de nuestra militancia, el sentido más profundo del propósito por el que nosotros militamos, es lo que ellos consideran una aberración. Y es la principal bandera histórica del movimiento nacional, que es la justicia social. Y la justicia social no es simplemente un concepto para repetir con la lengua, sino para practicar con el cuero y con la política, como hicieron esos 120 vecinos que ocuparon un terreno baldío y hoy lo convirtieron en un barrio donde se puede vivir en paz, donde sus hijos pueden tener felicidad y que lamentablemente podrían tener hoy en perfectas condiciones agua, luz, cloacas, porque la obra está a un 70%, su polideportivo, en virtud de una ley que conquistamos en la calle, no durante un gobierno peronista, sino durante el gobierno macrista, porque en las malas se ven las luchas. En las buenas somos todos locos, nos la bancamos todos, pero en las malas hay que poner el cuerpo. Y ahí en las malas arrancamos esa ley de barrios populares y después de la derrota que le infringimos a otro vendepatria como Macri, un espacio político y social cometió el crimen de promover una villera
como secretaria de Estado en un régimen político donde de un lado y del nuestro también es muy fácil promover profesionales, abogados como yo, pero no es tan fácil que los de abajo lleguen a los lugares de decisión. Y esto lo decía otro patriota latinoamericano, el comandante Chávez, al que hay que reivindicar. Y el comandante Chávez decía, para resolver la pobreza hay que darle poder a los pobres. Y esa también es nuestra consigna. Y cometimos ese crimen de que junto a una villera, que es Fernanda Miño, que en este distrito solo hay más de 25 obras iniciadas, algunas que ejecuta el municipio, otras que ejecutan organizaciones sociales, muchas de ellas paralizadas en el actual gobierno. Cometimos el crimen de que además realiza esa política pública junto a un equipo técnico de primer nivel, de arquitectos, de ingenieros, de geólogos, formados casi todos en la universidad pública y que ponen sus conocimientos al servicio del pueblo bajo la conducción de una villera, que es el modelo que nosotros queremos mostrar. Tenés que tener la universidad, pero también tenés que tener la universidad de la calle. No alcanza con una sola. Las dos necesitamos. Y lo primero que hicieron cuando llegaron al gobierno, lo primero que hicieron al presentar esa ley bases, fue financiar todas las obras de integración urbana para los barrios populares e iniciar una feroz y lamentable campaña de desprestigio, donde además de mentir descaradamente sobre el trabajo que realizaron los compañeros y compañeras de la Secretaría de Integración Urbana, además de ser tan cobardes como para denunciarlo en los medios, pero no en la justicia, porque no hay una sola denuncia de un funcionario de los que hablan en la televisión o en Twitter, porque saben que es mentira y no se quieren comer una causa por falsa denuncia. Ninguno pone la firma. Además de eso, han creado una idea para que tengamos la dimensión de la persecución que viene. Han creado una idea donde básicamente todos los que hemos luchado por tierra, techo y trabajo, desde la estatalidad, desde la política, desde los movimientos sociales, conformamos una suerte de organización criminal terrorista. Y en el marco de esa persecución es que en la represión de la movilización de la semana pasada, agarraron casi como en una especie de cacería al primero que podían, a la primera que podían, gente en situación de calle, trabajadores que estaban vendiendo sus choripanes, su coca para ganarse el mango, militantes pacíficamente movilizados, y les imputaron todo el Código Penal. Todo el Código Penal. Afortunadamente, gracias al buen trabajo de los abogados populares, la mayor parte ya está en libertad, pero se tuvieron que comer un verdugueo de 5 días. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué la difamación permanente? ¿Por qué los diarios, medios de comunicación y redes sociales que ellos manejan difaman permanentemente? Y cuando no les alcanza con querer ensuciarnos, recurren a la violencia y a las torturas psicológicas como las que sufrieron estos pibes que estuvieron 5 días arbitrariamente privados de su libertad, en condiciones infrahumanas, durmiendo sin una manta, con un frío gélido, en distintos lugares donde los iban trasladando, sin comer. ¿Por qué hacen esto? Porque quieren infundir el miedo. Porque
uno cuando tiene que analizar los proyectos o lo que son los sectores políticos e incluso las personas, a veces, no siempre, pero a veces, es interesante escuchar lo que dicen de los demás. Porque se produce algo que se llama proyección. La mierda que ellos le quieren poner a otros es la mierda que llevan ellos. Entonces, cuando ellos hablan de terrorismo, lo que ellos están haciendo es terrorismo de Estado, es terrorismo psicológico, es terrorismo judicial, es terrorismo mediático, porque tiene un fin, que es que bajemos los brazos, que es que nos resignemos, que es que le permitamos llevar adelante la miseria planificada y el saqueo de la patria. Y el almirante Brown, en una de sus batallas, cuando todo parecía perdido, le gritó a los soldados y a los marinos que peleaban contra las tropas realistas: fuego a discreción, que el pueblo argentino nos está viendo. Acá sin armas, acá sin bombas, sin ninguna cosa que pueda lastimar a otro. Nosotros tenemos que ser ese fuego, porque el pueblo argentino nos está viendo, a ver si tenemos lo que tenemos que tener para frenar a estos criminales que han llegado para destruir nuestro país. La bronca es fundamentalmente enfrentar el miedo que quieren infundir. Y el miedo se enfrenta fundamentalmente cuando existe el sentido de propósito de lo que se hace. Yo observo hace mucho tiempo, seguramente ustedes habrán escuchado, la cantidad de discusiones estúpidas que hay en la política, la cantidad de discusiones de peleas internas, infantiles, que hay en la política. Y eso sucede cuando se pierde el sentido de un proyecto colectivo. Cuando uno tiene claro, cuando tenemos claro cuál es el rumbo, cuando tenemos claro que tierra quiere decir que cada familia argentina tenga por lo menos un lotecito para poder construir su casa, que tenga los materiales o el crédito para poder comprar los materiales, que nuestros agricultores que producen los alimentos que consumimos, y no únicamente la oligarquía terrateniente, tengan su tierra, que es lo que llamamos reforma agraria y tanto molesta. Que los trabajadores expulsados del mercado laboral, que nosotros consideramos son un actor fundamental de la economía popular, tengan sus derechos. Cuando tenemos claro que hay que pelear para que nuestros abuelos puedan comprar los remedios y vivir dignamente, y para que los niños tengan por lo menos un plato de comida y un lugar para educarse. Cuando tenemos claro que el sentido de la política es lograr esas realizaciones en favor del pueblo, y lo sentimos en el corazón, y lo tenemos en la mente, y lo trabajamos con nuestras manos, todas las estupideces de la política se diluyen. Pero más claro deberíamos tenerlo hoy, donde además de las realizaciones pendientes, de las realizaciones por venir, de las realizaciones que patéticamente, lamentablemente, de manera que se nos escaparon de las manos durante el anterior gobierno peronista, que no supo, que no quiso, que no pudo enfrentar al poder real y jugar definitivamente para el pueblo, del anterior gobierno peronista que no cumplió con la esencia de un gobierno popular, que es reducir la pobreza.
todas esas realizaciones que son una deuda de un gobierno fallido y tienen que ser lecciones para el futuro, todas esas realizaciones que a pesar de un gobierno fallido sí se concretaron, como fueron las obras en los barrios. Saben que acá, en el Almirante Brown, hubo 4.000 familias en cabeza de sus mujeres, de esas madres de la patria, que pudieron recibir el programa Mi Pieza para salir del hacinamiento crítico, para que donde dormían 8, al menos pudieran dormir 4, donde dormían 4 podían dormir 2, porque todos sabemos el daño que hace psicológico a una familia no tener un cuartito más para dormir. No sé si acá hay alguien que le llegó el programa Mi Pieza, levante la mano, a ver si hay alguna. Bueno, ya tenemos un par. Y que fíjense, a diferencia de lo que hacen varios, jamás Fernanda Niño, ni los que promovimos esa política, aunque no estuvimos en la gestión, se nos ocurrió, se nos pasó por la cabeza plantearle a alguien que tiene que venir a un acto, que tiene que venir a una movilización por haber recibido esa política pública. Esas realizaciones que sí se hicieron y las que no se hicieron tienen que ser lecciones. Y por eso les decía antes, cuando hay claridad en el sentido de propósito de la política, se diluyen las boludeces. Y eso pasa en los dirigentes políticos que salen en la televisión y también pasa en un barrio, porque está metido en la sociedad argentina. Nos han inyectado el individualismo. Nos hacen tener bronca y envidia los unos de otros. Nos hacen mirar constantemente a ver qué tiene el otro en Facebook, en TikTok, esas boludeces, para que no nos unamos. Nos hacen que los que estamos en el medio de la pirámide social, la famosa clase media, en vez de ver que la responsabilidad de sus problemas está en el 1% más rico, la busca en el 50% de pobres. Y esa es una estrategia que lamentablemente escuchamos permanentemente compañeros nuestros repetir. Cuando compiten los 3 ministros de Desarrollo Social anteriores, buena gente, pero los llaman de los medios de comunicación y dicen, yo di de baja 50.000 potencial trabajo, yo di de baja 40.000, yo di de baja 30.000. Compiten para ver quién es más verdugo. ¿Y saben por qué? Porque están cagados. Porque tienen miedo de tener una denuncia. Porque arrugan. Por eso nos persiguen a nosotros. Fíjense qué loco que es esto. Y lejos de mí decir que tienen que perseguir a algún ministro, Pero me río de Janeiro. Yo no fui ministro de nada y tengo 18 denuncias truchas. ¿Y los ministros? Porque se supone que si hubo tanta cosa, algún ministro tendría que dar alguna explicación. La verdad es que no hubo lo que dicen que hubo. Pero hay que ver bien a quién ataca el enemigo, a quiénes atacan el enemigo. Porque cuando no dicen nada de vos, gente tan de mierda como la que nos gobierna, algo mal estás haciendo. Hay unos cuantos. Y hay que tener memoria. Con los traidores hay que tener memoria. Un candidato a presidente en nuestra fuerza, que ahora es ministro de Milei. Scioli. Todos nos acordamos que el chupamedia número 1 de Néstor y Cristina, llamado Pichetto, fue candidato a vicepresidente de Macri. Y no voy a hablar del señor Sergio Massa, rival en la interna, que creo trabaja para un fondo de inversión, porque me aburre. Pero por ahí sí recordar que hay varios, por ejemplo, funcionarios que no funcionaban muy bien. Por ejemplo, el jefe de gabinete, el compañero Massa,
que hoy es el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo puede ser que pasen esas cosas? Hay que, miren, la mejor forma de no ser boludos y predecir la conducta futura de un dirigente es lo que hizo antes. Si te cagó 5 veces, te va a cagar de nuevo, hermano, no seas tonto. Esto es así. Si no puede embarrarse la pata yendo a ver un barrio, no va a ir a ver a los barrios cuando sea presidente. Hay que entender que la conducta, que el ejemplo, valen más que todas las palabras, los asesores de marketing, que los que no tienen olor a pueblo no pueden seguir siendo los gobernantes en la Argentina. No salen de Puerto Madero. Esto está así, todo es así. Bueno. Entonces, nosotros tenemos todos estos problemas al interior de nuestro campo. Y hay que decirlos. Pero una vez que lo decimos y hacemos la catarsis, como se dice, nos sacamos la bronca de eso, tenemos que pasar la página. Y si tantos antes de nosotros fueron capaces de dar la vida, yo no digo, primer punto, ¿no? En el gobierno anterior, cuando luchábamos por el salario básico universal, cuando luchábamos por el bono para la gente que estaba en situación de indigencia, que eran el 7% de nuestro pueblo en ese momento, 3,5 millones de personas, un montón para Argentina. Indigencia es no comer. Ahora son 9 millones de argentinos y argentinas que no comen. Pero ya era un escándalo que fueran 3,5 o 4. Entonces, en una actividad yo dije que nosotros estábamos dispuestos a dejar nuestra sangre por esos compañeros. Y un fiscal, que es un delincuente común, que se llama Stornelli, ¿lo vieron a ese? Hasta cara de arca tiene. Pues los venden la cara a ellos. Me imputó sedición. O sea, yo quería voltear al gobierno peronista. Rarísimo. Y ahora me vuelve a imputar sedición. Es como, no sabe bien dónde estamos. Ese tipo me imputó sedición no por decir que yo quería derramar sangre ajena. Que acá hay una diferencia. No se trata de lastimar al otro. Se trata de estar dispuesto a poner el propio cuerpo. Y yo no le estoy pidiendo a nadie que sea mártir. Pero sí que seamos capaces de romper la frontera del miedo y de estar donde hay que estar. De no desmovilizarnos, de no dejar de ir a enfrentar la represión como Gandhi, sin lastimar, pero poniendo el cuerpo, mejor organizados que la última vez, para no poner tanto el cuerpo, pero estar dispuestos, porque, como decía San Martín, cuando la patria está en peligro, está todo permitido menos no defenderla, y la verdad es no la estamos defendiendo bien. Organizar la bronca, compañeros y compañeras, para nosotros quiere decir 2 cosas. La primera es que esa bronca que tenemos de la frustración de un gobierno que no fue lo que soñamos, y esa otra bronca que no es de un militante o de una persona con interés en la política, de la gente de a pie que por ahí la política le importa un rabanito. Y esa bronca que sienten, esa frustración que sienten nuestros compañeros y compañeras en los barrios, los pibes y las pibas, esa bronca, si no está organizada, se transforma en violencia interna en nuestras familias. Se transforma en adicciones. Se transforma en ludopatía con todas estas pelotudeces que hoy le ponen a los pibes en los celulares para que se gasten el mango jugando
a las apuestas. Se transforman en narcoestructura. Es decir, la bronca, la frustración, la exclusión social, si no está organizada en función de la lucha, explota hacia adentro de nuestros territorios, explota hacia adentro de nuestras familias, explota hacia adentro de nuestras organizaciones. Entonces tenemos la obligación de, frente a cada situación dolorosa que atraviesa nuestro pueblo, hacer un esfuerzo para organizar esa bronca en función de derrotar al enemigo y construir una Argentina humana. Esa es una tarea que tiene cada uno de nosotros y nosotras frente a sus propias familias, a sus propios barrios, a su club, a su lugar de teatro, a su lugar de cultura, a cualquier lado. No dejar que implote nuestro tejido social, sino que en todo caso les explote a ellos en la cara la bronca que generaron por sus medidas antipopulares y criminales. Y mientras desarrollamos la lucha, insisto, con la resistencia no violenta, con el pensamiento, con la acción, con la movilización, sobre todo con la solidaridad, con la práctica concreta de la solidaridad, sea en un comedor, en un merendero, repartiendo una frazada a alguien que está en la calle, eso que nos quieren sacar, la solidaridad identitaria del pueblo argentino, eso que hemos visto cómo lo inconcebible se hizo real, y es que haya gente gobernando que prefiera que se pudran 400.000 cajas de leche en polvo a que las puedan tomar los pibes. Inconcebible, pero real. Entonces, ¿cómo nosotros somos la contracultura esa? Por eso se habla mucho de guerra cultural. Y su guerra cultural es el individualismo extremo. Yo y me cago en los demás. Nosotros tenemos que luchar contra eso. En la vida cotidiana, en la política, en la organización comunitaria. Pero además de organizar la bronca, hay que construir la alternativa. La alternativa a este modelo de miseria planificada y de saqueo de los recursos del país. Y tenemos algunas pistas claras de cómo tiene que estar esa alternativa concebida. En primer lugar, las banderas históricas que nos legaron San Martín y Bolívar, la patria grande, la unidad latinoamericana. Sin unidad latinoamericana no hay liberación nacional posible. En segundo lugar, las banderas históricas que nos legaron Perón y Evita. Independencia económica, soberanía política y justicia social. Y fíjense cómo están pisoteando esas banderas. ¿Qué independencia económica vamos a tener si le arman una ley a medida a las multinacionales que vienen a saquear el territorio? No van a generar trabajo. Se van a llevar la plata, el oro, el litio y van a dejar tierra arrasada para que las comunidades no puedan ni tomar agua. ¿Qué independencia económica vamos a tener si volvemos a un modelo sin industria, sin pymes, sin ciencia, sin tecnología, sin satélites, sin energía nuclear, sin todo lo que habíamos avanzado? Y uno puede decir, pero yo en mi barrio no veo el satélite. O puede decir, pero mi hermano no tiene laburo en esas industrias. Pero miren, compañeros, yo aprendí esta lección durante los gobiernos de Néstor y Cristina, que con todas las críticas que uno pueda tener, gloria y honor a esos gobiernos porque mejoraron la situación del pueblo. Hay que saber criticar y hay que saber reconocer. Y no reconocer y aplaudir
cuando el otro está en el poder. Cuando está en el poder hay que criticarlo más. Y cuando está en el llano hay que reconocerlo más. Medio viste que a veces invertimos eso, que es cuando un presidente, Néstor, Cristina, quien sea, el propio Alberto, tiene poder, son todos, para usar una metáfora racista, rubios, altos y ojos celestes. Entonces los aplaudimos, le decimos que hacen todo bien, les llevamos el diario de Irigoyen, les chupamos las medias. Hay que desterrar eso también. Cuando tienen el poder hay que hacer la crítica. Bien hecha. A veces a mí se me zafa la cadena y no la hago tan bien. La hago un poco agresivamente. Pero bueno, estoy aprendiendo. Vamos a hacerla mejor. Entonces le decía, aún en esa época, cuando se crearon 4 millones de puestos de trabajo en el sector privado, mucho en la construcción que ahora se está desplomando. Los cartoneros, por ejemplo, donde antes había 2 cartoneros en la cuadra, donde había 2 cartoneros, o 3, había 1, porque los otros 2 habían conseguido laburo. Claro, quedaba ese que estaba afuera, que siempre fue por lo menos el 25% de la sociedad. Y a los políticos les cuesta reconocer que no cumplieron los objetivos de que en la Argentina no haya un solo pobre. Y ese objetivo hasta ahora, desde Perón y Evita, no lo cumplió nadie. Tengámoslo claro también. El objetivo de que cada argentino tenga una casa, desde Perón y Evita, no lo cumplió nadie. El objetivo de que la tierra sea de quien la trabaja, desde Perón y Evita, no lo cumplió nadie. ¿Saben quiénes lo vamos a cumplir? Lo vamos a cumplir nosotros. Pero les decía, cuando durante los gobiernos de Néstor y Cristina se crearon esos 4 millones de puestos de trabajo en el sector privado y otros tantos precarizados, pero que tenían un trabajo en relación de dependencia, en esa cuadra, donde había 3, había 1. Entonces, en vez de juntar 50 kilos de cartón cada uno, juntaban 150. Y ese cartonero que se logró cooperativizar, ese cartonero, esa cartonera, que tenía su uniforme, que tenía su obra social, se llevaba 150 kilos y con eso tenía arriba de un salario mínimo. ¿Por qué? Porque cuando la exclusión arrecia, y esto lo pueden ver en cualquier plaza, la plaza se atesta de gente vendiendo cosas. Donde antes vendían 20, hay 60. Entonces nos peleamos por 1 metro de manta. Cuando la exclusión arrecia, en el colectivo donde iba un vendedor ambulante hay 4. Entonces empiezan los cuchillazos entre los compañeros que están vendiendo en un tren o en un colectivo. Cuando la exclusión arrecia, en la parada, donde había 5 o 6 cartoneros, hay 30. Entonces los compañeros se empiezan a matar por un pedazo de cartón. A esa miseria nos quieren llevar. A que nos matemos entre nosotros. Y cuando la exclusión arrecia, la tentación de quedarte en un pasillo, cuidándoselo al tranza, o vendiendo porquerías que matan a los pibes, también arrecia. Y yo les puedo asegurar, esta gente no es anarcocapitalista, esta gente es narcocapitalista. Son narcos. Están asociados a los narcos. Le quieren blanquear la plata a los narcos. Y le quieren dejar tierra arrasada a los narcos, destruyendo la organización popular. Y la organización popular en la Argentina va a resistir de pie, aunque la persigan, aunque le saquen la comida, nosotros vamos a resistir. Entonces, ir construyendo la alternativa implica, creemos nosotros, 3 cosas. La primera, esto que ellos quieren destruir, la organización comunitaria, el movimiento social, las organizaciones libres del pueblo, que van de la sociedad de fomento, la biblioteca popular, el club, el teatro, los movimientos, las organizaciones sindicales. Todo eso es comunidad organizada.
Eso viene en otra parte. Eso viene en la segunda parte. Esto es comunidad organizada porque no es estatal. Esto es el pueblo que se autoorganiza y que desde luego, a nivel nacional, provincial, municipal, ahora viene la parte donde voy a empezar a manguear al funcionario municipal. Porque yo creo que vamos a ganar la pelea porque terminen las obras, por ejemplo, del barrio Pueblo Unido. Pero si no la ganamos, hay que poner un mango, hermano. Porque están al 80%, por falta el 20%. Así que un aplauso para el intendente que va a terminar las obras que el gobierno no termina. Bueno, deben tener varias, pero yo les hablo de la que acabo de ver. No, porque es muy triste, porque vos tenés todo puesto. Los tanques de agua, el tanque de tratamiento de efluentes cloacales, las zanjas armadas, y la gente en vez de estar contenta porque va a tener su obra, está enojada porque se le inunda. Obvio, si tiene la obra parada hace 3 meses, 4 meses. Ahora, eso hay que terminarlo, sea como sea. Hay que decirle a Axel, hay que decirle a Cascallares, hay que reclamarle al gobierno nacional también, pero no podemos dejar, sea como sea, por eso el sentido de propósito. No alcanza solamente con putear, con enojarse, con movilizar frente a esta mierda de gente. No alcanza. Tenemos que resolver los problemas. De alguna manera los tenemos que resolver. Miren, en cada municipio y cada provincia del país pasa lo mismo que a nivel nacional. Hay un 1% que se la lleva toda. Bueno, loco, que haya impuesto extraordinario acá en Brown, en la provincia de Buenos Aires, y que lo garpen. Y si no podemos terminar las obras, porque el gobierno nacional le regala la plata a los ricos para sacarse de los pobres, donde gobernamos nosotros hagamos lo contrario. ¿No suena lógico? Bueno, eso es lo que yo le digo y le pido a nuestros compañeros intendentes y a nuestro compañero gobernador. Entonces decía, lo primero es la comunidad organizada, porque sin comunidad organizada, cuando ellos avanzan con estas ofensivas no podemos resistir. Y algo que tenemos que aprender, si cualquier dirigente social, si todo dirigente social quiere ser funcionario, después ¿saben lo que pasa? La organización de base se queda sin cuerpo. Y si se desarticula la organización de base, ¿quién va a defender a la gente? ¿Quién la va a defender? Porque entre elección y otra pasan 2 años o 4 años. ¿Y en el medio? Entonces, lo primero es el poder popular, la organización de base. Eso es lo que te defiende cuando avanzan las ofensivas antipopulares y eso es lo que permite profundizar las medidas populares de los gobiernos peronistas. O de Unión por la Patria, o del Campo Nacional y Popular, como prefieran. Y ahí también tenemos que hacer una autocrítica. Yo el primero, Cuando el gobierno de Alberto dejó de cumplir, cuando no se lograron las metas de igualdad, de disminución de la pobreza, todas las organizaciones tendríamos que haber luchado más. Reclamarle a nuestro propio gobierno que cumpla con el contrato electoral, que era empezar por los últimos para llegar a todos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Digo, yo les pido que gobierne quien gobierne en la provincia de la nación. Si algún día llego a ser presidente y no cumplo, que vengan y me reputeen. El segundo elemento ahí vamos, compañera, tiene que ser la planificación estratégica del rol del Estado. Tiene que ser la creación. Perón hizo el primer plan quinquenal y el segundo plan quinquenal. Después tenía un plan trienal que no lo pudo completar por el golpe genocida.
nosotros tenemos que construir el tercer plan quinquenal, en honor al general Perón y en honor a nuestro pueblo. Y ahí tiene que estar todo. Ahí tiene que estar la educación pública y la salud pública, que hay que reformarlas, pero no en el sentido que dicen ellos, en el sentido contrario. Y hay que reformarlas porque cualquier compañero, me incluyo, que lleva a sus pibes a una escuela pública, saben y sabemos, y también sabemos que no es culpa ni de los docentes, ni del sindicato, ni nada de eso, sabemos que la educación pública no está bien, que los pibes se quedan sin clases, que por ahí están una semana o un mes sin maestra, porque una se toma licencia y no hay quien la reemplace. ¿Es así o no es así? Que las escuelas se caen a pedazos. Entonces, eso hay que planificarlo. Hay que cambiar el modelo en el que se enseña, porque efectivamente los pibes tienen que acceder a las nuevas tecnologías. Y hay que cambiar algunas estructuras institucionales que hacen imposible la educación pública. Miren, yo soy docente en la universidad. Y más o menos eso me gusta. Durante un año fui docente en un secundario. Tenía 45 alumnos. Fue el peor año de mi vida. El peor año de mi vida. Entonces, todo el respeto y todo, pero a esas heroínas sobre todo y algunos héroes que están 10, 15 años, 20, en esa situación de estrés permanente que es los pibes con toda su energía de la infancia, de la adolescencia y además con todos los quilombos sociales que traen. No se puede. Se vuelve loco hasta el más patriota. No se puede. Y encima tienen que tener doble jornada. ¿Pero qué esperan? ¿Que salga un jardín de rosas de eso? No. No va a pasar. Y lo mismo pasa con las enfermeras. Lo mismo pasa con los médicos. Entonces hay algo que está mal. Estructuralmente está mal. Y si no lo arreglamos nosotros, ¿saben lo que va a pasar? Van a ganar los que lo quieren privatizar todo y dejar a la gente afuera. Yo me acuerdo que tuve una discusión, porque a veces voy a la tele y digo boludeces. Entonces, ¿vieron dónde está lo que antes era ATC, que ahora es la TV pública? Bueno, está en la zona más culo roto de la República Argentina. No hay metro cuadrado más caro que ese. Entonces yo iba y veía el edificio. Decía, bueno, hay que hacer una cosa de 5 pisos, que sea la Universidad de Artes Audiovisuales y Cine de la Argentina, qué sé yo, porque si no, cuando vengan estos lo van a privatizar, loco. Lo van a vender, porque esto sale fortuna. Entonces, para defenderlo, tenemos que renovarlo, modernizarlo, como lo quieran llamar. El problema no es que sobraban laburantes, el problema es que el espacio daba para más. Entonces, a veces nos ponemos en una actitud conservadora. Decían, no, esto tiene que ser solamente para la televisión pública. Pero, hermanito, yo banco la televisión pública con alma y corazón. Pero si podemos hacer 4 pisos más arriba, ¿por qué no los hacemos? Y que vengan pibes becados de todo el país a estudiar cómo editar un video, cómo editar sonido. No podemos ser tan, ¿viste cuando dicen que se lotean las cosas? Que cada uno arma su quintita. Y la quintita no quiere decir ni que curren, ni nada. Es como, yo no quiero soltar la mía, lo que ya estoy acostumbrado. Bueno, tenemos que empezar a pensar un poco más para adelante. Me acuerdo también que yo soy un fanático del desarrollo espacial argentino. Tenemos el satélite y estábamos por terminar el Tronador 2, que es el cohete que permitía lanzarlo y llevarlo, como diría Carlos Saúl, a la estratosfera. Ahora, una compañera también formada en los equipos de Argentina Humana, de Patria Grande, tenía como misión llevar internet a los barrios populares, que lo pudo hacer muy bien. Más de 2.500 barrios populares empezaron a tener internet de fibra, en pequeñas cooperativas, etcétera, sobre todo en las provincias.
Pero no logramos que las comunidades campesinas y originarias puedan recibir internet de ARSAT y tener acceso a las comunicaciones en lugares remotos. Entonces, ¿cómo el pueblo va a defender algo que ni conoce, ni puede apreciar porque no le llega? Esa comunidad que no pudo tener internet porque no pudimos usar ARSAT. Nadie va a defender ARSAT así. Y lo mismo cuando se inauguró el gasoducto Néstor Kirchner. Yo me acuerdo ese día, me fui mal del acto. Era un acto donde se inauguraba, se hacía la gran inauguración del gasoducto. Estábamos los jetones en un teatro como este, y afuera había un corralito, no les jodo. Había como si fuera una cancha de fútbol, pero a 50 metros, donde estaba la plebe. Un asco. En ese acto explican los dólares que nos vamos a ahorrar con el gasoducto. Porque va para Bolivia y después puede ir para Brasil. Loco, nosotros tenemos el 40% de nuestra gente sin gas natural. ¿Me puedes explicar cómo va a llegar ese gas a la casa del pueblo argentino? Porque si es solamente puta guita, hermano, métetela en el orto. Tienen que ser cosas para la gente, tienen que ser realizaciones para la gente. No podemos pensar todo el tiempo en términos de plata. Hay que pensar en la vida de los compañeros, porque la macroeconomía, las finanzas, el déficit o el superávit, la emisión o la no emisión, si no está en función del ser humano, si está en función de los negocios, si está en función de las petroleras, si está en función de los exportadores, no sirve para tres carajos. El gas le tiene que llegar a la gente, primero. Y lo mismo pasa con la comida. Que el granero del mundo, que le podemos exportar a 400 millones de personas. Es cierto, exportamos. En un restaurante de París pagan 20 euros por un pedazo de carne argentina. Ahora, yo quiero que coman los pibes nuestros primero. Primero que quede para acá. Y después lo demás lo exportamos. Bueno, eso, que es fácil de decir, para hacerlo hay que planificarlo. Hay que tener claramente un plan de qué se hace. Y en eso hay otro elemento, que yo lo quiero decir y lo voy a repetir, porque tanto va el cántaro a la fuente. En un plan después hay una división de roles. Uno se tiene que encargar de hacer el gas, otro se tiene que encargar de la urbanización de los barrios, otro se tiene que encargar de la economía popular, otro se tiene que encargar de las pymes, otro se tiene que encargar de la salud, de la educación, equipos, ¿no? No puede ser mi primo, mi amigo, el que me cae simpático, si es rubio, si es... No puede ser así, no puede ser así. Y yo le he visto una y otra. A ver, si tu primo es un fenómeno, está todo bien. El problema es si tu primo es un salame. Algo tenés que saber. Alguna experiencia tenés que tener, o del territorio, o de la universidad, o de la técnica, o del laburo en el sector privado, pero algo tenés que saber del tema. No alcanza con ser un militante político para poder llevar adelante las cosas. Si tenés que planificar la urbanización de un barrio, por lo menos tiene que haber un equipo, el director de obras tiene que ser un fenómeno haciendo planos. Esto que parece tan de sentido común, en la política nuestra no pasa. Y si uno ve los gabinetes, ves cada salame. Y eso pasó en el gobierno de Alberto, y lo digo con mucha tristeza, Pasa también en el gobierno de la provincia. Hay gente que no tiene la más puta idea de lo que hace. Hay gente que no sabe, y yo a Axel lo quiero, y lo defendí, y lo voy a seguir defendiendo, pero hay funcionarios que no funcionan. De todo eso hay. Entonces eso, a ver, porque yo lo viví, yo sé cómo funciona. Cuando hay que repartir cargos, desde luego que todas las fuerzas políticas, sociales, etcétera, piden. Y eso es natural, no está mal. Pero el que decide
tiene que tener un criterio para decidir quién es. Y el criterio no puede ser únicamente quedar bien con tal intendente, o con tal organización, o con tal partido, o con tal movimiento. Tenés que traer un plan, explicar qué es lo que vas a hacer, tener objetivos, comprometerte a cumplirlos y tener la capacidad mínima para hacerlo. Bueno, cuando fue, tanto en el gobierno nacional de 2019 como ahora, en 2023, y esto hay que plantearlo, la distribución de roles, no todo, pero en gran medida, fue careta. Primero, tenés que ser blanco, rubio y profesional. A mí me dijo en la cara, me lo dijo en la cara, nuestro expresidente Alberto, al que no le voy a pegar porque hacerle ni al árbol caído es de cuarta, pero esto lo tengo que contar porque es un tema de formación política. En la cara, que una villera que sea secretaria de Estado, qué sé yo, no tiene el physique du rôle. ¿Alguno sabe lo que quiere decir physique du rôle? Yo tuve que ir al diccionario francés. Fui al diccionario francés. ¿Qué quiere decir el physique du rôle? El físico para el rol. Entonces, si tenés que ser subsecretaria de Estado, tenés que ser de una manera. Qué sé yo, no podés vivir en una villa, no podés ser muy negrita. A ver, Fernanda Miño. Fernanda Miño tiene bastante physique du rôle. A ver, levanta, párate. Bien. Va. Pura facha. Todo lo que quieren los guachos. Pero para el gobierno nacional era como que no pasaba el test de la blancura, digamos. Claro, bueno. Entonces, claro, ahí entendí todo. Del mismo modo que ella, aunque sea una mina muy experimentada en el tema, no puede porque es una negra villera, a cualquier boludo con un título universitario, con un posgradito, y que sea más o menos, que hable bonito, y que me sirva porque va a ser un chupamedia, se lo damos. Bueno, eso no puede pasar más. Eso no puede pasar más. En nuestro campo no puede pasar más. Que Milei ponga una descerebrada, inhumana, insensible como Petovelo, que además es una delincuente, vaya y pase. Que además, yo se los digo, va a ir presa. Yo se la voy a seguir, va a ir presa. ¿Y saben por qué va a ir presa? Porque le robó la comida a la gente. Y ese robo es el peor robo que puede hacer cualquiera. Y le robó a miles y miles y miles de personas la comida. Simple y sencillamente por el desprecio de los pobres. Y eso lo van a pagar. Eso no se lo vamos a dejar pasar. Es posible que primero nos toque ir presos unos cuantos de nosotros, pero después, cuando la tortilla se vuelva, van a pagar el daño que le hicieron al pueblo argentino. Entonces, el primer elemento, organización comunitaria. El segundo, planificación de las políticas públicas, de tierra, techo, trabajo, salud, educación, desarrollo energético, todo, pero planificado, sin amiguismo, sin corrupción, sin boludeces. Y tercero, autoridad política. El que agarra el bastón del mariscal, el que se sienta en el famoso sillón de Rivadavia, sea yo, sea quien sea mujer o sea hombre, ovarios y pelotas, y si no, dedicate a otra cosa. Porque la Argentina no la vamos a resolver ni con tibios, ni con cobardes, ni con la ancha avenida del medio. Acá tenemos que remontar
un país con 60% de pobres. ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Chupándole las medias al círculo rojo? No lo vamos a lograr así. ¿Qué lo vamos a hacer? ¿Chupándole las medias al Fondo Monetario Internacional? Entonces, no volvamos a admitir chupamedias de los sectores de poder. Necesitamos luchadores, necesitamos luchadoras, necesitamos patriotas, necesitamos fuego a discreción porque el pueblo argentino nos está observando. Organizar la bronca, construir la resistencia para una Argentina humana con tierra, techo y trabajo para todos. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, compañeras. A aguantar, a resistir y a conseguir una victoria para el pueblo.